El suelo es uno de los factores más olvidados de la agricultura, uno donde no tomamos en cuenta qué tan importante es, y va desde su estructura, su color, su olor, y muchas veces le damos por sentado que con un suelo donde la planta pueda soportarse está bien, y eso es totalmente falso. El suelo es tan importante como la semilla misma, como el agua y como el fertilizante. Y si no los conocemos, podríamos estar perdiendo la oportunidad de tener barreras contra plagas y enfermedades, tener buena nutrición y un bajo costo en insumos como fertilizantes. Entonces es importante conocer cosas como qué tipo de suelo es el mejor para cultivar, cómo se forma o cuál es la parte del suelo que nos interesa. Son importantes estudiarlas al momento de querer establecer una buena cosecha, y si no las conocemos, tal vez nos estemos perdiendo de gran parte de la información de nuestro suelo, y si las conocemos podría ser información súper valiosa. Con el largo de la carrera descubrí que el suelo es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Específicamente en este video vamos a hablar sobre la textura del suelo, qué tan importante es para nosotros, qué tan importante es para la fertilización y qué tan importante resulta para todos los agricultores, para todos los campesinos, conocer su tipo de suelo al momento de fertilizar, de sembrar y de manejar el cultivo, como barbechar, como arar y todas las prácticas culturales que se necesitan en un suelo. Por eso es importante conocer sobre la estructura de nuestro suelo. Sin más, vámonos al estudio. Para sorpresa de nadie, también el suelo ha estado cambiando. Ha cambiado porque así lo ha desarrollado o se ha erosionado a lo largo de los años. Quiere decir que la tierra ha pasado o sufrido cambios que han permitido que exista lo que ahora llamamos tierra, esas pequeñas partículas. Porque verás, te explico. Existen partículas grandes que las llamamos arena. Es lo que todos conocemos como la arena tal cual. Quiere decir que sus partículas tienen un tamaño mucho más grande y por lo regular no son buenas para almacenar agua en el suelo. Por eso cuando en la playa se ve que el agua, se infiltra rápidamente de nuevo sobre la arena. Después tenemos el limo, que son partículas más pequeñas que pueden almacenar agua más que la arena, pero menos que la arcilla. Ese es el estado intermedio de las partículas. No recuerdo el tamaño de cada una de estas partículas, pero van desde los 2 milímetros hasta muy pequeñas que terminan siendo las arcillas. Estas son las arcillas. La arcilla tiene como ventaja que puede almacenar mucha agua porque sus partículas están muy pequeñas. Pero si ves, en las arenas tenemos un espacio entre ambas muy grande. Quiere decir que el agua por ahí puede pasar. ¿Qué pasa con las arcillas? Las arcillas, al ser tan pequeñas, tienden a conglomerarse y a no permitir que el paso del agua pueda atravesarlas. Quiere decir que las arcillas son esa tierra donde el agua puede encharcarse por la superficie y no permitir el paso del agua al suelo. Por lo regular, en un cultivo, en un barbecho, existen las tres en diferentes proporciones y es lo que vamos a analizar al momento. Por un lado, tenemos la arena. La arena tiene la ventaja de poder drenar fácilmente. Tiene esa posibilidad de manejo mejor al momento de la infiltración del agua. Entonces, como ventaja en la agricultura, pues tiene buen drenaje. Al ser también partículas pequeñas, tenemos la desventaja de que pueden retener muy poca agua. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que nosotros queramos almacenar agua, por decir un bordo, un estanque, pues la arena no va a ser nuestro fuerte. En nuestro caso, si queremos que el agua pueda resistir en el subsuelo, un terreno demasiado arenoso no permite que el agua se almacene. Entonces, como desventaja tal cual es que no retiene el agua. Pero entonces, ¿por qué si existen tantos tipos de suelo debe de almacenarse, debe de ser solo en un barbecho? ¿A qué me refiero? ¿Se pueden combinar? Sí, existe de todo en los barbechos. Existe desde la arena, las piedras grandes, existe el limo, existe las arcillas. Va a depender de nuestro terreno si hay en mayor o menor concentración. Por lo regular, este tipo de suelos arenosos, si están mezclados con limo o con arcillas en menor proporción, pueden ser más favorables. Mezclados con limo principalmente o con arcillas. ¿Qué pasa? También tienen otra ventaja muy positiva con los tubérculos. Todo lo que tenga que ver en relación con raíces que sean aprovechadas
u otro tipo de alimentos que provengan desde el suelo, como las papas, como los camotes, pues van a tener ese espacio para poder crecer. Entonces, los cultivos mejor adaptados serían todos los tubérculos. Los tubérculos son su fuerte en este tipo de suelo. Pero ¿qué pasa con los otros tipos de suelos, que son las arenas y es el limo? El limo tiene una buena ventaja, que es la capacidad de almacenamiento, el almacenamiento de agua. ¿Qué quiere decir? Que podemos almacenar un poco más de agua que en la arena, pero no tanto como en la arcilla, como lo vamos a ver a continuación. Además, este posee mejor fertilidad. Al ser partículas más pequeñas, pueden entrar en esta parte del intercambio catiónico entre las raíces y el suelo como tal. En cambio, la arena, al ser muy grande sus dimensiones o su textura, tiende a ser un poco más difícil el aprovechamiento de los minerales que la tierra ya contiene por sí misma. Claro, como todo, tiene desventaja. Tiende a compactarse. El paso de animales, de maquinaria pesada, puede apelmazarlo. Y al no tener tanto espacio, no ser tan duro como la arena, que la arena pues son rocas pequeñas, el traspaso de un tractor por encima hace que en la arena no exista esta compresión. En cambio, con el limo puede comprimirse más y más hasta ser un terrón o una sola estructura, que sería como una piedra tal cual. También, al ser partículas más livianas, tiene el riesgo de la erosión. Lluvias fuertes, suelos desprotegidos proporcionan la erosión de un suelo principalmente limoso. Esta es una característica de desventaja que también se va a repetir en nuestras arcillas. Pero al ser un suelo limoso, que quiere decir que nuestras partículas son de tamaño regular, tienen algo de espacio, no tanto como en las arenas, pero más que en las arcillas, es importante combinar estos suelos, o que estos suelos estén compartidos con arena. ¿Por qué? Porque la arena va a permitir al limo descompactarse, mejorar la infiltración en nuestro suelo. Aquí en este caso, el limo es positivo para todo tipo de plantas. No encuentro algunas ventajas hablando específicamente de producción, sino más bien el limo puede adaptarse a cualquier tipo de raíz, a cualquier tipo de planta. Hablando de la arcilla, como su nombre lo indica, como hemos escuchado muchas veces, es aquella que tiende a ser muy moldeable, tiende a ser una plastilina. La podemos compactar fácilmente con nuestras manos. Es lo que se hace en muchas artesanías con la arcilla. Entonces, claro, al poder lograr penetrar el agua en el suelo arcilloso, retiene el agua. Es muy fácil de retener, pero si es un suelo muy compactado, le evita completamente. Quiere decir que no infiltra, así que puede tender a no infiltrar. Esto sí es negativo, porque al no poder nosotros ingresar agua al subsuelo, pues no tendremos otras posibilidades de regar o que se irriegue nuestro suelo. Además de que puede sostener cultivos más demandantes. ¿Por qué? Porque puede relacionarse mejor las arcillas en el intercambio catiónico entre el agua y los minerales que ahí se encuentren para el aprovechamiento de la raíz. En cambio, la arena no tiene esa capacidad. El limo la posee, pero la arcilla es en esencia la mejor para la nutrición de nuestras plantas. Quiere decir que es un suelo más rico porque contiene de muchos más minerales. Como te comentaba, la desventaja principal es que se compacta. Al compactarse el suelo, perdemos literalmente toda la oportunidad de poder llegar, o que el agua llegue a la raíz de nuestro cultivo. Y si se llega a filtrar, por ejemplo, en una tormenta, como tiene tan mal drenaje, va a costar demasiado tiempo, 1 semana, 2 semanas, de acuerdo a la concentración de arcilla que tengamos, en poder entrar de nueva cuenta con maquinaria pesada o incluso una misma persona. Es un suelos que tienden a ser muy resbalosos, o que también se llaman barreales, donde se logra mojar o se logra infiltrar el agua, es imposible que vuelvas a reentrar en 1 o 2 días. Tenemos que esperar mucho tiempo para volver a entrar en suelos arenosos que han sido infiltrados con agua. Luego hablemos de las costras. Esa típica imagen de suelo seco que se ve arriba de un cultivo o X, esas costras que también son vestigio de que en este barbecho se encuentra la arcilla como predominante. Quiere decir que por lo regular se ven plantas secas. ¿Por qué? Porque el suelo está muy compactado, no tiene ya agua, o
el porcentaje de humedad que tiene es muy mínimo, que la planta ni siquiera hace el esfuerzo por querer aprovechar. Entonces hay que tener cuidado con suelos arcillosos, hay que tener cuidado con suelos arenosos, y un suelo limoso puede o no ser el indicado. Claro, la recomendación aquí es mezclarlo con arena y con limo, porque necesitamos que los tres convivan en un porcentaje equitativo. Pero ¿qué pasa? ¿Existe la posibilidad de que tengamos los tres en proporciones equitativas? Sí, se llaman los suelos francos, donde coexisten los tres de forma más o menos equitativa, tendiendo a uno o a otro: el franco limoso, el franco arenoso o el franco arcilloso, porque es imposible tener tres partes iguales en toda una superficie de terreno. Existe un experimento sencillo para encontrar qué clasificación tiene mi terreno, con pruebas muy sencillas sin necesidad de un laboratorio, que nosotros podemos saber qué tipo de suelo es. Ahorita en un momento vamos a revisarlo. Este es un experimento muy casero que podemos realizar en nuestras casas, que podemos realizar para saber qué concentración tiene nuestro terreno de clasificación de tierra. Por leyes de la física, los sedimentos más pequeños se asentarán hasta en la base, después los más grandes hasta llegar a los mucho más grandes. Entonces, con un poco de tierra la vertimos en agua, lo mezclamos, dejamos que se siente y podemos ver las diferencias de tierra. No sé si se logre divisar bien, pero aquí termina una, después otra y finalmente la arena hasta arriba. Es un experimento del frasco de agua con tierra. ¿Y por qué es importante o qué nos indica esto? ¿Qué porcentaje de tierra tenemos de arcillas, de limos y de arenas? Pero eso no nos dice muchas cosas. Ahorita en la pantalla sí se va a estar viendo esta imagen, que es el triángulo de clasificación. Todo esto representa un 100% para nosotros y ciertos porcentajes que les vayamos asignando. Por ejemplo, si este es un 15%, un 40% y lo restante de arena, pues conforme nos vaya dando los porcentajes de contribución o los porcentajes de cada uno de texturas, pues con el triángulo iremos sacando lo que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un porcentaje de arcilla del 60%, un porcentaje de limo del 30% y un porcentaje de arena del 10%, tendría que ser mucho más arcilloso o un areno arcilloso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por decir otro ejemplo, tenemos un 70% de arena, un limo del 10% y una arcilla del 20%, tendremos más bien un areno franco o un franco arenoso. Entonces es cuestión de revisar nuestro experimento y saber qué porcentaje tiene de arena, qué porcentaje tiene de limo y qué porcentaje tiene de arcillas. Ya para finalizar y dejando a un lado los experimentos y saber qué es cada tipo de cosas, es importante saber para qué nos va a servir toda esta información. Así que es importante conocer qué tipo de suelo tenemos, porque no todos los cultivos son adecuados para los diferentes tipos de suelo. A veces creemos que es por el color que tienen, que sí tienen algo que ver. Ahorita vamos a ver, pero también es importante saber qué textura tiene nuestro terreno. Por ejemplo, si vamos a cultivar papas en un suelo muy arenoso, pues da de por sentado que tus papas van a salir así, papas cimarronas. O por ejemplo, si vas a sembrar maíz en un suelo arenoso que no va a proporcionar la estructura adecuada, pues en cualquier aeronazo las plantas van a caer o vas a sufrir de problemas de agua. Así que también es importante conocer por si tenemos suelos compactados. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a lograr su descompactación? Claro, por un proceso muy largo que es ir añadiendo ya sea materia orgánica como la composta, o más arcilla, o más limo, o más arena, según corresponda, para llegar a esta proporción utópica de suelo franco arcilloso. Entonces también es importante conocerla por si ha habido deslaves o si ves que se ha erosionado, y también comprender qué tan erosionado está. Por ejemplo, si tenemos un barbecho arcilloso que no tenga buenas curvas de nivel o que nunca haya tenido curvas de nivel y es una ladera, pues date por sentado que el porcentaje de piedra o pedregal que haya pues va a ser mucho. En cambio, si es arenoso, pues tal vez no vaya a haber mucha presencia de piedra. Cabe recalcar que al ser una estructura también tiene vida. Quiere decir que este es el segundo ser biótico que tiene mucho que ver con el éxito de nuestros cultivos. El suelo tiene vida, el suelo tiene un ecosistema
enorme que ni siquiera somos capaces de investigar al 100%, que tiene mucha correlación con la nacencia de nuestro cultivo, con el periodo de vegetación de nuestro cultivo y fructificación, pues este será uno de los primeros verificadores o checkpoint para saber si nuestro cultivo tendrá éxito. Pero eso lo vamos a ver en un siguiente video, que será la microbiología del suelo. Es un tema bastante extenso, un tema que conlleva muchas enfermedades y plagas que muy pocas personas que no conocen del tema no les prestan atención, pero es importante su conocimiento. Sin más por el momento, me despido, nos vemos, espero les haya gustado. Es una mini clase muy sencilla, porque hablar de suelos involucra un semestre completo. Entonces, gracias por estar aquí y nos vemos.